El Señor les bendiga, amados hermanos. Hoy doy gracias al Señor por permitirme este mensaje, compartirlo con ustedes, ya que no podemos estar juntos en el templo debido a lo que todos sabemos de la crisis sanitaria. Gracias le damos a aquellos hermanos que escuchan estos mensajes, porque la intención del corazón de Dios y de mi corazón es que se mantengan firmes en estos días mientras esperamos la respuesta del Señor, porque sabemos claramente que el Señor es el que tiene que dar la respuesta a esto incierto que no conocemos, porque nadie sabe cuándo este virus va a desaparecer y cuándo las cosas pueden totalmente cambiar. Agradecido con ustedes, amándolos siempre, aunque sea a la distancia. Si observamos el mundo con los lentes del temor, nos llenaremos de miedo y de aflicción, amados. No podemos estar observando este mundo lleno de temores. Tenemos que confiar verdaderamente en nuestro Salvador, que es nuestro refugio, y mantenernos con gozo y alabanza. No importa cuál sea el ambiente que nos rodee. Lo importante es que podamos fijar nuestra vida en Dios con los lentes de la fe. Hay mucha gente con miedo, atemorizada, porque realmente no es fácil. Hemos visto morir mucha gente, vemos que el contagio sigue, pero nosotros, los hijos de Dios, amados, tenemos que mirar esta circunstancia con los lentes de la fe. Por eso el tema del mensaje de hoy es: no permitas que nadie te quite la fe en Dios. Romanos 1, 16 y 17. Dice así el Señor en su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amados hermanos, la fe nos debe mantener vivos. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El ser humano fue creado para tener fe. No hablemos de fe en quién, no hablemos en qué cree, si está equivocado o no está equivocado en su fe. Hablemos que el ser humano, para sentirse vivo, el ser humano, para poder luchar, para poder avanzar, para no detenerse, necesita tener fe. Pero esa fe le da esa fuerza y esa esperanza para seguir adelante. Esa fe lo motiva cada día a seguir luchando en esta vida. Cuando el hombre pierde la fe y no tiene fe en nada, se deprime y ya no puede avanzar. El hombre fue hecho para tener fe. Es la fe lo que lo impulsa a mantenerse vivo. Si se pierde la fe, podemos perder el deseo de vivir. La fe es una motivación clara para vivir. Por eso es que necesitamos mantener viva nuestra fe, nuestra esperanza. Porque si nosotros perdemos la fe, hermano, lo hemos perdido todo. Hay circunstancias difíciles, pero el Señor nos manda hoy a mantener viva nuestra fe. El hombre lucha y no ve obstáculos, pasa y sobrepasa los obstáculos y piensa que lo puede lograr porque mantiene su fe. Número 2, el ataque a nuestra fe en Dios. Número 1, dijimos, de la fe nos mantiene vivos, porque no importa que nosotros respiremos, que nosotros caminemos, si perdemos la fe ya no tenemos fuerza para avanzar, para lograr nuestras metas.
para esforzarnos. Y segundo, el ataque a nuestra fe en Dios. Todos los ataques que recibimos como cristianos van directo a destruir nuestra fe en el Dios verdadero. Hoy más que nunca se han levantado detractores de la fe, como decía el apóstol Pablo, el apóstol Juan. Gente que está en contra, es enemigo de Dios y enemigo de su pueblo, diciendo que no existe Dios, que nuestra fe es ignorancia. Pero, amados hermanos, siempre me pregunto por qué si Dios no existe lo atacan. Lo que no existe no hay necesidad de atacarlo. El libro de Romanos nos dice que la fe es una esperanza, que a pesar de que hayan pruebas, esa esperanza es firme y no nos avergüenza. Romanos 5 del 1 al 5 nos dice que esa fe nos da esperanza. Esa fe es que en Dios. Y aunque digan que Dios no existe, y aunque se levanten muchos detractores diciendo, aunque las pruebas te lleven a pensar que no existe Dios, amado hermano, la fe en nuestro Señor desde el momento que nos convertimos nos ha sostenido. Si nos ponemos a pensar en todas las cosas que nosotros hemos pasado y que a pesar de todo hemos estado gozosos, alegres, hemos podido alabar y bendecir el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque mantenemos nuestra fe y nuestra fe nos da esperanza que los tiempos cambiarán. Porque hemos orado al Señor, hemos puesto nuestra fe en Él y sabemos que Él dice que no nos dejará ni nos desamparará. En medio de todas las dificultades y las angustias, nosotros podemos encontrar paz si nos vamos delante de Dios, oramos y ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él. ¿Quién puede darnos paz en medio de una cosa terrible, en medio de una angustia, de algo que no tiene solución? ¿Quién nos puede dar esa paz? Y si usted y yo, en medio de una situación, tenemos paz, tenemos que saber que hay un ser supremo que existe. Es necesario. La fe en Jesús es lo único que lo sostiene en medio de una prueba terrible. Aquel que no tiene fe en Él y ve que la prueba no la puede resolver ningún humano, deja de luchar. Deja de luchar. Pero nosotros los creyentes en el Señor estamos confiados en que Él tiene la respuesta y el control de todas las circunstancias. Eso nos mantiene con gozo y paz en medio de lo que suceda, amados hermanos. Nosotros necesitamos, como dice el apóstol Pablo, dice, pelea la batalla de la fe. Porque este es un tiempo de pelear la batalla de la fe. Porque las circunstancias, las cosas que pasan, las cosas que están sucediendo, lo que muchos detractores de la fe se levantan a decir que Dios no existe porque no se ve, porque no está, todas esas cosas pueden robarnos la fe. Por eso hay que pelear. Él pudo decir al final, he peleado la batalla de la fe. Necesitamos mantener nuestra fe en Dios firme. Si te dejas arrancar la fe por las palabras de hombre enviado por el enemigo de nuestras almas, pierdes el deseo de vivir y vienen las depresiones y puedes perder tu salvación. Amado hermano, Dios es real. Y a pesar de que recibamos ataques, de que la gente diga que Dios no existe, de que las circunstancias se levanten, nosotros sabemos que existe porque tenemos un Espíritu Santo, porque el Señor dijo que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu porque le son locura, amado hermano. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo, Él nos guía a toda verdad. Por eso sabemos que todo lo que está escrito en la Biblia no es fábula, como dicen ellos, no son cuentos. La Biblia no es un libro desfasado, amados hermanos. Para nosotros es la verdad y tenemos que aferrarnos a esa verdad, porque ellos no cambian su ideología. Ellos siguen
adorándose a sí mismos. Ellos creen en algo, ellos mantienen fe en algo porque por eso existen. Mantienen fe en ellos mismos, mantienen fe en la tecnología, mantienen fe. Nosotros mantenemos la fe en el Dios vivo y verdadero. Número 3. ¿Dónde está tu Dios? Dice el Salmo 42, 3, 10. Cuando el salmista estaba en dificultades, que se sentía metido en un hoyo, se sentía perdido. Dice que se levantaban los enemigos, nadie se levantaba para ayudarlo, los enemigos, y le decían: ¿dónde está tu Dios? Cuando lo veían en esa prueba tan difícil, siempre los enemigos se acercaban y aprovechaban para quitarle la fe. Hoy más que nunca nosotros debemos saber dónde está nuestro Dios. Nuestro Dios está más cerca de nosotros de lo que muchos creen. Nuestro Dios está dentro de nuestras vidas. Porque por eso dijo que enviaría el Espíritu Santo a estar dentro de nuestros corazones. Si nosotros no permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas, nosotros siempre nos sentiremos también averiguando dónde está nuestro Dios. Pero el que deja que el Espíritu Santo entre a plenitud en su vida, amado hermano, sabe que Dios está allí. Porque en cada movimiento, en cada cosa que haga, en cada búsqueda de Dios, en cada oración, en cada petición, dentro de su alma siente la respuesta del Señor. Respuesta positiva. Él es el que nos da fe en medio de las dificultades. Él es el que nos dice que Dios tiene el control y nosotros podemos dejar todas las cosas en las manos de Dios. Por eso nuestro Señor dijo que al hombre natural, hermano mío, no lo entiende. Por eso dice que no existe Dios. Para conocer a Dios hay que creer que existe. ¿Y cómo lo podemos hacer, amado hermano? Teniendo nosotros con Él esa comunión. Si nosotros no tenemos esa comunión con Dios, no podemos saber que existe. Tenemos que tener testimonios, experiencias personales vividas con Dios. Cuando nosotros tenemos experiencias vividas con Dios, nadie nos puede apartar de su amor, de creer, de confiar en que Él existe. Hoy, debido a esta situación que todo el mundo está viendo, que es el fin del mundo, se levantan toda clase de argumentos. Y aquellas personas que tienen el control y el poder, esos van diciendo que dónde está Dios, que nosotros somos fanáticos, ignorantes. Pero amados hermanos, nosotros sabemos lo que hemos tenido experiencia con Dios, que Dios es real y que Dios existe. En el libro de Romanos 1, el Señor 16 al 32, ahí el Señor nos dice que la naturaleza cuenta su gloria. Que la naturaleza nos dice que Él es real y que Él existe. El hombre puede hacer muchas cosas. Han destruido la naturaleza, hermanos, han hecho tantas cosas de este mundo hermoso y lindo que hizo ese Dios que no se ve y que ellos dicen que no existe. Para hacerla mejor, según ellos, han destruido la naturaleza, pero con ella no han podido. El hombre no puede con la naturaleza, porque la naturaleza obedece a ese Dios invisible, a ese Dios grande y majestuoso. Por eso el Señor dice que al final de los tiempos no tendrán excusa, porque la naturaleza dice que Dios existe, que Dios es verdadero. Han podido estudiar muchas cosas y conocer muchas cosas de lo que Dios ha hecho, pero no han podido hacerlo todo. Si el hombre hubiera podido detener la muerte, lo hubiera hecho. Pero está escrito en ese libro que dicen que es obsoleto, en ese libro que dicen que está desfasado y hay que tirarlo. Al principio de ese libro habla que el hombre moriría y estamos muriendo. Entonces, amados hermanos, necesitamos tener nuestras experiencias personales con el Señor. A veces los mismos creyentes, amados hermanos, no tienen experiencia con el Señor porque no le buscan,
porque realmente no permiten que el Espíritu Santo esté dentro de sus vidas y trabaje dentro de sus corazones. Es necesario en este tiempo dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas para tener esa experiencia con el Señor y que nadie nos pueda decir a nosotros que Él no existe y que con eso nos arrebaten la fe. Nosotros tenemos que mantener nuestra fe firme como la mantuvieron los apóstoles. A pesar de todas las dificultades que pasaron, mantenieron su fe. Tengo un testimonio que siempre nos habla de que realmente esa experiencia con Dios es la que nos hace conocerlo. Dice que había un hombre que no creía que Dios existía y trató de avergonzar a otros hombres que estaban frente a él. Y le dice, dime tú, explícame, dime que Dios existe, dame las pruebas que existe Dios. Y el hombre no pudo hacer nada. Llamó a otro, ¿quién otro quiere darme pruebas de que Dios existe? Tampoco. Pero llegó un hombre mayor y dijo, yo te voy a dar pruebas de que Dios existe. Y dice que tomó una naranja y subió a donde estaba el hombre. Y comenzó a pelar la naranja y le dice, ¿para qué traes esa naranja acá? Si tú me tienes que decir a mí quién es Dios. Y dice, espérate, ten calma. Y comenzó a pelar la naranja, la peló, la partió y comenzó a chuparla. Y entonces él le dice, dime ahora quién es Dios. Y él le dice, ¿sabes tú a qué sabe esta naranja? Él dice, no, si tú eres el que te la está chupando, bueno, así mismo es Dios. Si yo soy el que tengo mis experiencias con Dios, si yo soy el que trato con Dios, yo soy el que conozco a Dios. Tú no puedes conocer a Dios porque tú no tratas con Él. Así como él no podía saber a qué sabía esa naranja, que no se la estaba chupando, así tampoco podía saber, porque nosotros somos los que tenemos experiencia con Dios. Por eso tenemos que mantenernos firmes. Nadie nos puede decir a nosotros que en un momento de dificultad, una mano que no vemos, alguien que no vemos nos ha sacado una dificultad que el hombre no nos ha podido sacar. Por eso, amado hermano, tenemos que mantener nuestra fe en el Dios verdadero, en nuestro Señor Jesucristo, mantener esa fe en alto, porque si no, perdemos nuestra esperanza. Como dice el apóstol Pedro en 1:3, que nuestro Señor nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Y el enemigo no quiere que nosotros sigamos. El enemigo dice que no es cierto, pero sin embargo hablan de reencarnación. Y siguen en su reencarnación. Pero nosotros que tenemos la verdad, nos dejamos engañar. La resurrección es una esperanza que nosotros tenemos. Y por eso nosotros tenemos que seguir adelante. ¿Qué pasa? Que el enemigo, el Señor dice que sin santidad nadie verá su rostro. Y en 1 de Juan 1:3 dice, todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo. Hay que santificarse porque Dios es santo. Y nosotros, si Dios no existe, ¿para qué me voy a santificar? ¿Para qué voy a vivir una vida diferente, una vida limpia delante de Dios con una conducta correcta y moral? ¿Para qué si Dios no existe? Y eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros perdamos la fe. Pero nosotros tenemos que mantener nuestra fe. La fe es la que sostiene al hombre. En el libro de Efesios dice que el escudo de la fe apaga los dardos de fuego del maligno. La fe es la que apaga todos esos dardos. La fe es la que no nos permite que todas esas cosas que hablan en contra de nuestro Dios y que no existe, lleguen y toquen nuestras vidas. Porque esa fe hace que nosotros sigamos firme caminando. Hermanos, sin fe es imposible vivir. Porque podemos respirar, podemos caminar, pero siempre andaremos desanimados. Siempre, porque la gente cae en depresión, porque pierde la fe. Cuando una persona, amado hermano, se pierde en una montaña, ¿por qué se mantiene vivo? Porque tiene fe de que en algún momento va a encontrar el camino o que alguien va a aparecer. Y usted dice, se mantiene vivo porque comió esto y comió aquello, sí, pero él lo come porque tiene fe de que va a salir de allí.
Si él perdiera la fe, se dejaba morir. Necesitamos mantener nuestra fe. La fe nos da esperanza. Y estas cosas que estamos pasando, necesitamos tener fe. No podemos dejar que el miedo nos invada. Tenemos que mantener esa fe firme, porque el Señor en estos momentos, en estas situaciones nos va a cuidar, nos va a sostener, nos va a atender y nos va a sacar de esto para victoria. Pero la fe no podemos perderla. La fe en nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad y la vida, no la podemos perder. Porque el hombre sin fe, en lo que sea, hermano, en sus propias fuerzas, lo sostiene la fe. Más nosotros que conocemos la fe verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, ojalá que este mensaje le sirva para alentarse, para alentar su fe, para mantenerse firme, para no dejar que las pruebas, para no dejar que lo que diga la gente, para no dejar que las dificultades le roben la fe. Porque cuando tenemos fe, nos sentimos bien. Cuando tenemos fe, mantenemos la salud, porque no estamos desesperados. Cuando tenemos fe, amados hermanos, podemos gozarnos en medio de la dificultad, dejar las cosas en las manos de Dios, que Él las resuelva. Es necesario que nosotros no perdamos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Debemos mirar con los lentes de la fe y no con los lentes del miedo y de la aflicción, porque si no, podemos perder hasta nuestra salvación. Amado hermano, que el Señor le bendiga ricamente, que lea el libro de Romanos, capítulo 1, del 16 al 32, para que vea allí palabra del Señor que le dice que Dios existe y por qué muchos no creen que existe. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, oramos para que ese mensaje sea de bendición para su vida, que ahí el Espíritu Santo hable a su vida y que saque provecho de ese mensaje, y que ese mensaje el Señor haga que lo mantenga firme en su fe hasta su venida o hasta que Dios le llame. Amado hermano, profundamente oro al Señor que esa fe nuestra sea firme y que nunca esa fe se pierda en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.